Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, soy Yolima y es una bendición para mí estar con ustedes en este tiempo devocional acercándonos al libro de Lucas. Como lo hemos venido haciendo en las últimas veces, estamos guiándonos por la guía para leer la Biblia, donde a través de una serie de preguntas nos acercamos al estudio de la Biblia. Así que los invitamos a que nos acompañen. Ayer tuvimos un tiempo precioso guiados con las preguntas en Lucas capítulo 9. Hoy continuaremos en nuestro estudio, pero antes vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Acompáñame. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ella confiados. Por eso te pedimos que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente y dispongas nuestro corazón para escucharte a ti, Señor. Te pedimos que tu palabra nos transforme, Señor, y que seas tú creciendo y nosotros menguando. Presentamos este tiempo delante de ti en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, hoy nos acercaremos devocionalmente al libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Jesús envía a los 72. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren a un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a la plaza y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para este pueblo. Esta es la palabra de Dios. Acercándonos a este texto, vamos a iniciar con las preguntas que nos llevan a observar qué es lo que dice este texto. No vamos a ver lo que yo pienso, sino lo que el texto nos dice. Así con la primera pregunta, ¿dónde y en qué tiempo sucede esta historia? ¿Cuáles conocimientos tenemos acerca de este lugar? Bueno, Jesús estaba yendo por las aldeas y las ciudades de Galilea, camino a Jerusalén. Ya se acercaba el tiempo de partir, de morir. Jesús entonces iba enseñando, principalmente estaba instruyendo a los discípulos, que cada vez eran más. Como vemos en este texto, estaban viendo a 72, ya no eran solo 12. Bueno, ¿quiénes son las personas principales de esta historia? ¿Qué nos dice acerca de ellos? ¿A quién lo dicen? ¿Qué características tienen esas personas? Bueno, en este texto participan Jesús y 72 discípulos. ¿Qué hablan o qué dicen? Solo Jesús está hablando. Lo que dice, lo dice en parábola, en una parábola alusiva al trabajo en el campo, porque habla de cosecha y habla de trabajadores y habla de recibir el pago.
Jesús está dando instrucciones acerca de la tarea que le está encomendando a los discípulos. Sobre todo les está enfatizando de cuál es el mensaje que deben enviar, pero también les está dando algunas instrucciones de cómo deben comportarse o qué deben hacer si pasan algunas cosas. Bueno, ¿y qué características nos habla de las personas de las que nos habla este texto? Sabemos que los discípulos son seguidores. En gran parte de ellos entendemos que eran cercanos a Dios y eran creyentes, creían en la palabra del Señor. Sigamos con nuestras preguntas. ¿Cómo actúan y cómo reaccionan las personas de las que nos está hablando este texto? En este momento Jesús está dando instrucciones y los discípulos están escuchando. Eso es lo que nos habla de esas personas en este texto. Bueno, ¿cuál es la relación que hay entre esta historia y los textos que están antes y después de esta historia? Como lo vimos en los días anteriores, las historias que hay un poquito atrás nos han mostrado que Jesús va en camino y que en ese camino el número de discípulos ha aumentado. El primero tenía 12 y bueno, ahora son 70. Jesús va cercano a su muerte. En los siguientes capítulos también nos está hablando de este recorrido que Jesús está haciendo hacia Jerusalén. Así que él aprovecha todos sus momentos para enseñar e instruir acerca del propósito de su mensaje. Bueno, ¿cuáles son las palabras claves en esta historia? En esta historia encontramos algunos verbos que son claves y están conjugados en alguno de ellos. Por ejemplo, nos habla de enviar, nos habla de ir y nos habla de decir. Como podemos ver al principio de este capítulo, de este texto, nos está hablando de que Jesús está enviando de dos en dos y les dice que vayan y les dice que miren que los envío como corderos. Asimismo, pues nos habla del mandato, vayan y díganles. Entonces estas palabras, estos verbos son muy importantes aquí en este texto. Pero también hay una frase que a mí personalmente me llamó mucho la atención, porque dice que el mensaje que debían dar los discípulos era, vaya y digan que el reino de Dios ya está cerca. Me parece que esto es clave en este texto. Bueno, así hemos hecho un pequeño recorrido por la parte de observar que nos dice el texto. Vamos a entrar entonces ahora a la parte de entender. Vamos a hacernos una serie de preguntas donde vamos a tratar de identificar qué es lo que el autor nos quiere comunicar en este texto. Así que podemos formularnos muchas preguntas. Bueno, a mí se me ocurrieron algunas. Voy a compartirlas. ¿Cuál es la instrucción que están recibiendo los discípulos por parte de Jesús? ¿Por qué deben ir de dos en dos? ¿Qué quiere decir la expresión los envío como corderos en medio de lobos? ¿Para qué debían viajar sin dinero y sin pertenencias? ¿Cuál es el mensaje que ellos debían realmente dar? Bueno, vamos a ponernos un poquito en el lugar de estas personas. Si nos ponemos en el lugar de Jesús, ¿por qué Jesús quería enviar adelante de él a los pueblos donde él iba a ir a estos hombres, a estos discípulos? Yo creo que poniéndonos en el lugar de Jesús, podemos identificar que Jesús quería que anunciaran lo que iba a suceder, el cumplimiento de la promesa de redención. Así que era importante que la gente estuviera preparada para recibir a Jesús y que cuando Jesús llegara, pues no los cogiera tan de sorpresa y de pronto con dudas, sino que se fueran como preparando. Bueno, si nos ponemos en el lugar de los discípulos, entonces los discípulos estaban muy atentos a aprender, a escuchar, a recibir las instrucciones, a mirar el ejemplo que Jesús les estaba dando.
Ellos obedecían la palabra que Jesús les estaba diciendo y además la ponían en práctica, porque iban y hacían lo que Jesús les decía. La instrucción era sanar y recibir las cosas que el pueblo les daba. Además, sobre todo, de proclamar que el reino de Dios estaba cerca. Muy bien, continuemos entonces con la parte de entender. Y vamos a la siguiente parte. Vamos a intentar responder esas preguntas que nos formulamos al inicio de esta parte de entender. Entonces, ¿cuál es la instrucción que están recibiendo los discípulos por parte de Jesús? Realmente los discípulos estaban siendo impulsados por un motivo supremo que debían ir delante de Jesús para preparar los corazones de las personas, para que cuando Cristo llegase personalmente pudieran reconocerlo y ver que se estaba cumpliendo la palabra de la promesa de la redención. Debían anunciar que este maestro, que era Dios, que era el Mesías, venía a traer paz y bendición. Bueno, ¿por qué debían ir en parejas? Bueno, eran muchos los que necesitaban oír la palabra del Señor, pero eran pocos los que estaban preparados, los que creían, los que le reconocían y los que podían predicarles. Así que ir en parejas podía optimizar primero el recurso de la cantidad de discípulos que tenían, porque si iban de a grupos muy grandes, por ejemplo de a 12, pues no iban a alcanzar a hablarle a muchos, solo a menos. Y se iban de a uno, pues podían correr algunos riesgos. El tiempo, por ejemplo, no les iba a rendir lo mismo. Bueno, además recordemos que en Eclesiastés la palabra del Señor nos habla de que son mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Así que aquí el Señor nos está hablando de ir acompañados, porque pues podemos ayudarnos unos a otros, podían apoyarse, podían levantarse si decaían, podían hacer mejor labor. Bueno, frente a la siguiente pregunta, ¿qué quiere decir la expresión los envío como corderos en medio de lobos? Jesús les estaba advirtiendo que podrían haber dificultades y peligros en el camino de ir y proclamar la palabra. Podrían ser perseguidos. Ok. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de que viajaran sin dinero y sin pertenencias? A mí esta pregunta realmente me pareció bien importante y bien interesante. Los discípulos debían aprender humildad, vivir en una dependencia absoluta del Señor. Debían ser obedientes y reflejar al Maestro. Dios había vivido como hombre en la persona de Jesús con humildad, sin ser ostentoso. Entonces los discípulos estaban llamados también a reflejar al Maestro. No podrían desperdiciar tiempo en conversaciones inútiles y ociosas. Jesús también les estaba indicando que debían quedarse solo en una casa, pues su tarea era cumplir la encomienda que se les estaba haciendo de anunciar el reino de Dios, pero sin mendigar de casa en casa, sino que debían confiar en que el Señor iba a proveer. Y era una bendición también para aquel que los recibiera en su casa, recibirá a Dios mismo a través de sus discípulos, porque estaban predicando la palabra del Señor. Sigamos entonces con la otra pregunta. ¿Cuál es el mensaje que debían dar los discípulos? La tarea que les estaba encomendando Jesús era muy importante: anunciar que el reino de Dios estaba cerca. Y este anuncio lo debían hacer tanto para las personas que lo recibían como una muestra de esperanza, como un mensaje de esperanza diciéndoles, bueno, ya viene el reino de Dios. Pero también a las personas que no lo querían recibir, nos dice la palabra en este texto
que también debían decirle lo mismo, solo que era como una advertencia. Ustedes no lo van a recibir y el reino de Dios está cerca. Puede ser terrible no escucharlo. Así que el mensaje debía ser predicado a todos. No importaba si lo recibían o no lo recibían. Bueno, ¿cuál es entonces la idea principal de este texto? La idea principal en este texto para mí es que los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, debían anunciar el reino de Dios. Ese es el mensaje, anunciar el reino de Dios. Muy bien, después de pasar por observar y entender, vamos a entrar ahora a la parte de poner en práctica. Aquí vamos a poner por obra con pasos concretos esto que debemos seguir, que nos guía la palabra de Dios. Bueno, también con las preguntas que nos sugiere la guía, así que empecemos. La primera pregunta de poner en práctica nos invita a responder de qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios. Bueno, para mí, especialmente en esta época donde el futuro es tan incierto y no son muchos los planes realmente que podemos hacer, este texto me recuerda que los hijos de Dios experimentamos paz cuando estamos en su regazo, cuando estamos en sus brazos, cuando nos dejamos realmente llevar y cobijar y proteger por Él. Me impulsa a confiar en que Dios es suficiente y su bendición también es para mí. En esto, para poder recibir esto, tenemos que caminar diariamente en oración y acercamiento a la palabra de Dios, porque si no estamos cerca de Él, pues ¿cómo podemos reposar en sus brazos y creer que Él es suficiente para anunciar la palabra, para vivirla nosotros mismos? Bueno, lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para mi relación con el mundo y con el prójimo? Una relación personal con Dios nos debe llevar a despojarnos de toda carga que nos impida anunciar el reino de Dios. ¿Cuáles cargas? Bueno, muy bien. En el texto nos hablaba de ir sin dinero, sin sandalias, sin ropa. Entonces yo creo que este texto nos invita a tener una relación con el mundo y con el prójimo, despojados de todos los prejuicios, de todo lo que digan, de si sí, de si no, de si no compartir la palabra de Dios. De todas maneras, esa es nuestra tarea, despojarnos de todos esos comentarios y hacer la tarea. No poner el afán por el dinero o por la moda o por las palabras que nos distraen. No poner eso como justificación para no llevar la palabra del Señor. Entonces, nos distraemos a veces con las comunicaciones, con las noticias, con otras conversaciones. Y bueno, la invitación es a que nos despojemos de todo esto y podamos anunciar el reino de Dios. Otra pregunta que nos invita a poner en práctica es: ¿cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? Bueno, el Señor siempre nos da compañía, incluso para anunciar el reino de Dios. Es más fácil cuando estamos unos con otros, cuando podemos vivir la verdad del reino de Dios en mi vida y compartirla a otros, pero en compañía con el prójimo. ¿Cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica? Bueno, no nos cansemos de anunciar el reino de Dios, aunque seamos rechazados. Así que yo ya tengo unas personas por quienes ya empecé a orar para iniciar un grupo de estudio o rebaño próximamente. ¿Y tú, qué acciones deberías comenzar a poner en práctica? Bueno, la última pregunta de esta parte de poner en práctica nos invita a mirar si descubrimos algo que quisiéramos agradecer a Dios. Bueno, para mí el reino de Dios está cerca de todos y no recibirlo es imposible de soportar. No podemos vivir sin Dios. Muy bien, vamos entonces a orar con el acróstico casa, confesando
adorando, suplicando y agradeciendo esto que la palabra de Dios hoy nos habló en este texto de Lucas. Acompáñenme a orar. Señor, yo te pido perdón por dejarme llenar de motivos y no anunciar incansablemente tu nombre, por desanimarme cuando veo que el otro no crece en una relación personal contigo, por distraerme, Señor, en las redes sociales, en la televisión y en otras tantas cosas que no me dejan hablar de ti, que ocupan mi tiempo. Perdóname, Señor, por no anunciar el reino de Dios. Padre, yo te adoro porque tu reino está entre nosotros, porque tú te hiciste hombre para acercarnos al Padre y moriste en la cruz para nuestra salvación. Te suplico, Señor, que mandes más obreros a tu campo y que sean muchos, pero muchos, participando de la misión de anunciar a Cristo, para que otros te conozcan, Señor, para que tu salvación sea real y evidente en muchas personas, Señor. Te agradezco porque tú eres suficiente, porque tú nos provees todo lo que necesitamos y porque podemos ir por la vida ligeros de equipaje. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hemos llegado así al final de nuestro tiempo devocional y quiero recordarles acercarse devocionalmente este fin de semana al libro de Lucas. El sábado la invitación es para que nos acerquemos al libro de Lucas en el capítulo 10, los versículos del 13 al 20, y el domingo también en el capítulo 10, los versículos del 21 al 24, acompañados de la guía para leer la Biblia. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes a las 7:30 de la noche. El Señor te bendiga. ¡Chao! Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X, alimentará los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del Zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos el evangelio,
con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llena